Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos y a todas las alumnas y alumnos. Ya vamos a esperar un minutito mientras nos saludamos a que se integren otros compañeros y compañeras y comenzamos. ¿Están todos en Santiago o no? ¿O viven en alguna otra ciudad, algunas zonas en estar fuera de Santiago o no? ¿Dónde están? ¿Quiénes son de Santiago? Yo, profe, soy de Bellavista. De Bellavista. Montserrat se fue de Santiago por la pandemia. Igual que yo, también me fui de Santiago por la pandemia y otras cosas también. ¿De dónde es Montserrat? Yo vivo en Algarrobo y hoy hace una bonita mañana con sol. Habían estado muy fríos los días anteriores, pero hoy está maravilloso. Si es que apenas termine esta clase voy a salir a caminar una media hora y después seguimos trabajando. El sur, bueno, lindo el sur. Profe, Lo que más me gusta del sur es Valdivia. Sí, cuénteme. el jueves 18 hay control. Sí, pero les quiero proponer otra cosa. Les quiero proponer que cambiemos el control. En vez del control, darles un trabajo grupal. Ah, sí, mejor. Darles un trabajo grupal, ¿cierto? Me interesa que puedan ir funcionando en grupo ya. Entonces les doy un trabajo grupal con un tema que lo podemos definir hoy y me lo tienen que entregar o subir aquí ahí mismo en la plataforma, que puede ser el lunes, para que tengan varios días para hacerlo, que esté subido antes de la próxima clase. ¿Les parece? Y así tenemos una nota de control que vamos juntando, como les decía, para el fin del semestre, cuando tengamos que calcular la nota de presentación. Cristian Cisterna dice, ¿de cuánto es? ¿A qué se refiere? A ver si se explica un poquito más, por favor. Se refiere al grupo, parece. Ya. Bueno, tienen que leer los anuncios que les voy subiendo la plataforma, ¿ya? Porque yo ya les generé una herramienta y revisamos la hora, ahora que llegó más gente, ya les generé una herramienta que debiera aparecerles en el menú. Cuando ustedes El entran a jueves, ¿no? Blackboard, dice, si ustedes buscan en el menú del lado izquierdo, debiera aparecerles una opción que se llama Grupos TIC. ¿Les aparece? En el menú, en el lado Sí, izquierdo, profe. debiera aparecerle ahí, dice experiencia clínica, aparece, y abajo, Grupos TIC. ¿Sí? Sí. Ya. Si ustedes entran ahí, Grupos TIC, si entran, les va a aparecer una listita.
¿Les aparece cuando entran ahí? Profe, aparece como los anuncios que ha dado. Raro, sí, a mí La del también. foro, las instrucciones de las pruebas y exámenes, la bienvenida al curso. Sí, raro. Dice grupo stick, pero como que tira el enlace de Sí, anuncio. sí, No sale en los grupos. mira, que lo probé el otro día cuando lo creé. Se me eliminará. Lo vamos a arreglar de inmediato. Vamos a ver si ahora resulta. Porque espérenme, espérenme. Ya, pruébenlo ahora, por favor. A ver dónde lo lleva. Ah, profe, ahora sí aparece algo. Ya, Dice, aparecen, sí, sale con una inscripción. sí, aparecen 8 grupos y Mm. están como autoinscripción y está disponible para los alumnos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo antes de inscribirse en cualquier grupo, no se inscriban en cualquier grupo, si no después van a quedar mezclados y un lío va a estar cambiándose. Entonces, pónganse de acuerdo antes y formen grupos de máximo 5 personas, ¿ya? Máximo 5 personas. Y después elijan un número de grupo entre estos 8, por ejemplo, se va a formar un grupo, van a decir, ya nosotros inscribámonos en el grupo 1 y van a revisar el grupo 1. Si no hay nadie inscrito ahí, se inscriben de inmediato los 5, ya para que otra persona no se meta en ese grupo. Y así, vayan eligiendo grupos, pónganse de acuerdo para que no se mezclen, ¿ya? Y así van a quedar formados los grupos. Eso traten de hacerlo ahora terminando la clase, si es que tienen algún espacio de tiempo por ahí, pónganse de acuerdo e inscríbanse, ¿ya? Yo les voy a subir la tarea para que la hagan en grupo y el día lunes me puedan subir a la misma plataforma a través de un enlace de subida eh, la respuesta de la tarea. Y con eso ya vamos evaluando, ¿ya? La tarea va a tener relación con la temática que hemos estado viendo, que es regresión lineal, y con lo que vamos a revisar hoy, que es el diagnóstico de la regresión lineal, ¿ya? Entonces yo les voy a dar una base de datos y les voy a pedir que generen un modelo de regresión lineal múltiple y hagan algunos test y comenten los resultados de esos test para eh, que evaluemos la calidad de la regresión en términos de la onda de ajuste,
¿cierto? Que interpretemos si los coeficientes son significativamente distintos de cero y después si se cumplen algunas propiedades de la regresión lineal, que es la materia que vamos a revisar hoy y con lo que espero ya estemos terminando este paso de regresión lineal. Y vamos a terminar con esa tarea, ¿ya? De eso se trata. Entonces, por favor, les repito, pónganse de acuerdo, formen los grupos, máximo 5 personas. Hay 8 grupos y hay en total inscritos en este curso, le digo de inmediato, en total inscritos son 34 alumnos, 34 hasta el minuto. Entonces deberían formar 7 grupos, 6 grupos de 5 personas y uno de 4 va a quedar. ¿Ya? Eh, eso. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Sí, Belén? Profe, a la hora de instalar el Stata Ajá. o de abrirlo, me sale un anuncio que dice check now. eh, no sé si puedo compartirle pantalla para que me pueda ayudar. Ya, pero no hay que instalar el Stata. O sea, ejecutarlo. Ya lo ejecuté, lo tengo abierto. Intenté poner el- los libros de la clase pasada, ¿Ya? cuando me salía la tasa de mortalidad. Hice todo eso, pero ahora me sale un anuncio y no sé qué poner. Me sale en inglés y todo, me dice como puro enlace. No sé si le Ya. puedo compartir pantalla. Ya por si alguien tiene, Belén Hernández, ¿verdad? Sí, Por si alguien tiene el problemita, vamos a ver, la voy a poner como presentador. Ya. Compártanos pantalla. A ver, yo creo que a todos nos puede servir esto, ¿ya? ya. ¿Se puede? Sí, compartir pantalla. Ya. Esto. ¿Ya? ¿Qué debo poner? Cierre y vuelva a entrar. Está. Cierro. Cerrar ventana. Cierre No, todo nomás. no me deja cerrar. Tengo que poner algo de aquí. Y no sé qué se pone. No sé cuál de todas las alternativas debo poner. No me deja cerrar. Ninguna en realidad. Espéreme, a ver, déjeme ver qué alternativa le dio. Me Update, dice update rat check now. update, project. El otro dice lo mismo, pero next launch. En días. Elija la última. La última. Ya. Disable, check. Ya. Y ahí de lo que, a ver. Ok. Ya, y ahora trate de cargar el archivo de datos que Ya. tenemos para trabajar. A ver si se lo carga. Espérenme. Escritorio. Tiene que generarse es una carpetita ahí con todos los ¿Dónde estaban documentos. los archivos? No sé si acá. No. Tiene que primero saber dónde guarda los archivos, ¿ves? Eso es Sí, importante para que no pierdan tiempo. que no sé Tiene que dónde crear tenía los libros. que Porque diga microeconomía aplicada, bases de datos. sí. Pero ahí aparentemente no Ya. debiera tener problemas. Ajá. No tengo problema ahí por lo menos. Tengo que No, buscar no, el dato. eso sí, pero tengan súper clarito dónde tiene las bases de datos, porque imagínense en una prueba, Sí. perder tiempo buscando la base de datos, ¿ya? Eso, Gracias, profe. organícense bien, ya, ya. ¿Quién más tiene alguna consulta? Sí, relativa, te voy a sacar como presentadora Belén, ¿ya? Ya. Cristian Cisterna, púnteme.
Profe, no sé si vio yo mi pregunta, pero los grupos que tú estás pidiendo son grupos para el TIC o grupos para un trabajo, algo distinto. Para las dos cosas. Formen grupos para el TIC y después en esos mismos grupos, ¿cierto? Pueden ir haciendo las tareas que yo les voy a ir dando. ¿Y hoy día va a haber tarea o algo para saber si, para ver cómo se organiza el tiro de una forma? Sí, hoy les voy a subir una tarea que van a tener que entregarme el día lunes y se va a evaluar como una nota de control, Gracias, profe. ¿ya? Así vamos a ir juntando notas para el final del semestre, para el 25% de la nota de presentación, que son las notas de controles y tareas. ¿Ya? Entonces, yo le había dicho que el jueves íbamos a hacer un control, ¿recuerdan? Yo prefiero no perder ese tiempo valioso de clases y prefiero que ustedes hagan una tarea con más tiempo y me la entreguen el día lunes. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Otra cosa, yo les subo anuncios, por favor lean los anuncios, porque en los anuncios les dejé varias cositas, le había dejado esta instrucción para inscribirse en los grupos y también les dejé un anuncio así como cuestiones generales respecto de cuestiones reglamentarias como de las pruebas, los exámenes, la nota de exhibición, en fin, un montón de cosas. Y además les generé un hilito de foro para que ustedes entren al foro y empecemos a discutir algunos temas ahí. Entonces utilicemos el foro, por favor, opinen, discutan entre ustedes. Si yo creo que es necesario intervenir, voy a intervenir, pero la idea es que ustedes vayan desarrollando el hilito de los foros, de temas que yo les voy a poner. Si alguien de ustedes quiere crear un hilo de conversación en el foro, lo puede hacer también. ¿Ya? O utilicen esa herramienta, utilicémosla. Cristian Cisterna, sí, pregúnteme. Cristian, ¿tenía alguna pregunta? Explíqueme, Cristian. ¿Ya se inscribió? ¿En cuál se inscribió? Hábleme porque no veo el chat cuando estoy mirando otras cosas. A ver, aquí lo que estoy viendo es que en el grupo 4 hay dos personas inscritas, en el grupo 6 hay dos personas inscritas y en el grupo 7 ya hay cinco personas inscritas. Muy bien el grupo 7, ¿ah? Muy bien el grupo 7. Eh, a ver, Cristian, me equivoqué de número. Eso es lo que no quiero que ocurra, que se equivoquen de número, porque después tengo que estar haciendo un montón de trabajo yo, sacando de grupo, inscribiendo en otro, en fin. Pónganse de acuerdo primero y después se inscriben todos juntos. Entonces, Cristian, Cisternas, te inscribiste en el 4, ¿quieres que te saque del grupo 4? Ah, vamos a ver, Cristian, si te puedo sacar, por favor.
sean más cuidadosos con estas cosas, porque Cristian Cisternas, te saqué del grupo 4. Ya, terminen de ponerse de acuerdo y después terminan la inscripción. ¿Ya? Al menos ya chequeamos que está funcionando la inscripción en los grupos, así es que ya podemos organizarnos. ¿Ya? Cristóbal Castillo, ¿también necesitas que te saque del grupo 4, Cristóbal Castillo? Ya, esto es lo último que voy a hacer, ¿eh? Ustedes. Ya, chiquillos, no, tengan más cuidado y se inscriben donde corresponda, ¿ya? Está bien. Me parece que no conocían la herramienta esta, así es que, Es nueva, profe. No habíamos hecho eso. Por lo menos yo no había hecho eso. ya, bueno. Entonces es normal que no nos equivoquemos si estamos recién conociendo esto. Ya, ahí también te saqué del grupo Cristóbal. Entonces, Cristóbal y Cristian ya salieron del grupo 4. No, no hay problema, Cristian. No hay problema, Cristian. Inscríbanse ahora con calma donde corresponde y así quedamos listos para el primer trabajo de grupo del semestre. Bien, vamos a partir con lo que me interesa que revisemos hoy, ¿ya? Les voy a compartir, les voy a compartir pantalla. Vamos a entrar primero al documento para que revisemos algunos conceptos y después lo vamos a ver en el stat. Les pido que cuando yo pongo un documento para presentar, les voy a explicar, cuando yo pongo un documento para presentar, no veo el chat. Siento una campanita. Entonces, si me quieren preguntar algo, háganlo a viva voz, por favor, para poder responderles, ¿ya? Porque si no, no les puedo responder. Se lo agradecería, por favor, para no dejar de responder ninguna pregunta que ustedes puedan ir haciendo, porque me interesa que vayan preguntando. Ya, ¿están viendo un documento que les estoy compartiendo? En donde dice 9.5 regresión múltiple. Sí, profe. Sí, Ya, bueno. Entonces nosotros habíamos visto que la regresión simple es una forma de relacionar una variable dependiente con una variable independiente, o lo que también podemos llamar una variable regresada, la que está al lado izquierdo, la i, lo que tenemos acá, ¿cierto? Con una variable, que podemos llamarle variable regresora, que está en el lado derecho. Entonces, la regresión simple tenemos solo una variable en el lado derecho, que explica a la variable dependiente. En la regresión múltiple podemos tener dos o más variables explicando o queriendo explicar la variable dependiente. Bien, entonces lo que hacemos ahí es medir los efectos que la variable o las variables independientes tienen sobre la variable dependiente. Cuando queremos escribir una ecuación o un modelo de regresión lineal, lo que hacemos es ponerlo de esta forma.
¿cierto? Generalmente la I como variable dependiente y después unos coeficientes en minúscula, B0, que sería la constante, y de los B1 hasta los BK, dependiendo de la cantidad de variables independientes que tenemos en el modelo, queremos incluir en el modelo. Se usan letras minúsculas para los coeficientes cuando estamos trabajando con el modelo empírico, los datos muestrales. Cuando queremos expresar esto como ya coeficientes poblacionales, estas B minúsculas pasan a ser B mayúsculas o betas mayúsculas. Serían los parámetros poblacionales. Bien, es importante eso para lo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Y se los explico ahora. Cuando nosotros trabajamos con una muestra, y en esto pónganme bastante atención, cuando trabajamos con una muestra, por lo que les explicaba en clases anteriores, porque es imposible acceder a la totalidad de la población que estamos estudiando, ¿cierto? Por impedimentos logísticos, prácticos, en fin, o por temas económicos, ¿cierto? Es muy difícil acceder a poblaciones completas. Tomamos muestras, idealmente representativas. Para que una muestra sea representativa, debe ser una muestra elegida de manera aleatoria. Aleatoria. ¿Ya? Y aleatorio significa que cada uno de los elementos susceptibles de ser elegidos tiene la misma probabilidad de ser elegidos. Y esa probabilidad es distinta de cero. ¿Ya? Entonces, para que una muestra sea aleatoria y por lo tanto representativa desde el punto de vista estadístico, esta muestra debe ser, ¿cierto?, cumplir con algunas condiciones, que cada elemento pueda ser elegido con la misma probabilidad y con una probabilidad distinta de cero. Bien, entonces, nosotros trabajamos con los datos muestrales, ¿cierto?, de una muestra representativa. Tenemos, por ejemplo, un modelo de regresión lineal. Tenemos calculados los betas, es decir, los parámetros de la regresión y la constante, los coeficientes B1, B2, B3 hasta el BK y la constante B0. Desde el punto de vista estadístico, hay una cuestión que se llama inferencia estadística. Y la inferencia estadística consiste en extrapolar los hallazgos del conjunto muestral hacia la población. Es decir, aquellas conclusiones que podamos extraer a partir de los datos muestrales, poder extender esas conclusiones hacia la población completa. Eso se llama inferencia en estadística. Es la extrapolación de los resultados muestrales hacia la población completa. Pero para hacer esa inferencia estadística, primero debemos verificar que se cumplan ciertas condiciones. No es llegar y hacer una inferencia así como así. Deben cumplirse ciertas condiciones. Esto ustedes lo alcanzaron a ver en Econometría 1. ¿Se acuerdan de algunas de esas condiciones? Debían cumplirse para poder hacer inferencia estadística a partir de datos muestrales cuando tenemos un modelo. ¿Profe? Ese no es el ¿Sí? principio de multicolianile. No sé cómo se escribe. O sea, cómo se pronuncia. Multicolinealidad. Algo así, ¿no? Bien, esa es una de las condiciones. Bien, multicolinealidad. ¿Alguien se acuerda de otro? Multicolinealidad es uno. ¿Alguien se acuerda de otro? ¿Alguien se acuerda de homocedasticidad, por ejemplo? ¿El Yorker Pero? ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo?
Bueno, tenemos, primero, normalidad de los residuos. Una de las condiciones que deben cumplirse para efectos de inferencia estadística es que los residuos distribuyan según la distribución normal. Después, independencia de los residuos, es decir, los residuos no deben estar correlacionados entre sí. Multicolinealidad se refiere a que las variables independientes no deben ser combinaciones lineales entre sí. Bueno, en esa materia vamos a entrar hoy y lo vamos a empezar a repasar de inmediato. Entonces, decíamos, en una regresión múltiple, nosotros lo que hacemos es explicar una variable dependiente, que es la del lado izquierdo, o la y, con variables independientes, que son las variables que están en el lado derecho, o las x. Entonces vamos a correr ahora una regresión lineal múltiple, con los mismos datos que teníamos, y vamos a interpretar el cuadrito, este mismo que está aquí abajo, ¿ya? Fijan en el cuadro 9.9, dice regresión múltiple. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a correr esta regresión lineal. Se fijan que ahí dice regres, MI, PNB, PPA, las mismas variables que usamos en el modelo anterior, pero ahora le vamos a agregar otra variable de tipo económica que se llama Producto Interno Bruto del sector de la agricultura. Entonces ahora ya tenemos una variable dependiente, TMI, que es la tasa de mortalidad infantil, y dos variables independientes, el Producto Nacional Bruto en su conjunto y el Producto Interno Bruto de la agricultura. Voy a bajar voy a dejar de compartir ese, después vamos a volver. Y les voy a compartir entonces la pantalla del Stata. Aquí está. Ahí está, ¿ves? Entonces, están viendo la pantalla de Stata, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, yo sé dónde tengo los archivos, mire. Archivo, abrir. Una carpetita aquí que se llama documento este equipo, una 2021. 2021, tengo aquí mis cursos 2021, econometría aplicada, regresión lineal, y ahí está, mundo 99. Un caminito ordenado para poder llegar a los archivos rápido. Les sugiero que hagan algo así para que en alguna solemne, algún examen no se les pierdan los datos, porque ahí van a perder tiempo. Entonces, dijimos, voy a escribir regres, MI, la variable dependiente, Producto Nacional Bruto, PPA, de paridad de compra, y Producto Interno Bruto de la agricultura. ¿Ya? Entonces le damos Enter y ahí nos va a aparecer este cuadrito. Entonces, recuerdan que cuando hicimos la regresión simple, solo con la variable producto con paridad de compra, la fuente de varianza, aquí en source, ¿cierto? El residual era bastante más alto que el modelo. Y fíjense ahora, el modelo es bastante más alto que el residual. La primera conclusión que podríamos extraer de aquí, a ver si a alguien se le ocurre. Puede significar que ahora el modelo acumule la mayor cantidad de cuadrados de residuos y que la parte residual o aleatoria del modelo esté explicando bastante menos de esa varianza. ¿Qué ocurre eso? Que el modelo explica la mayor parte de la varianza y por lo tanto está más ajustado o es mejor al momento de explicar la varianza de las variables dependientes gracias a las variables independientes. Claro,
Muy bien, o sea, quiere decir que esta variable adicional que introdujimos ahora es el Producto Interno Bruto de la agricultura, mejoró la calidad del modelo, ¿cierto? Es decir, esta variable aporta al modelo. El único cambio que hicimos, agregar esa variable. Y fíjense, fíjense, teníamos un coeficiente de determinación ajustado de 40% anteriormente. Y ahora llegamos casi al 55%, es decir, el agregar esta variable adicional nos permitió incrementar en un 15% la varianza aplicada de la tasa de mortalidad infantil. Profe, ¿Mm? ¿puede explicar como los valores que salen al lado de model y residual? ¿Qué significan eso? Que no entendí. De model y residual. Ya. Fíjese que aquí esta columna es SS, ¿verdad? ¿Sí? Estos son los cuadrados de los residuos. Ah, ya. Sumatoria de los cuadrados de los residuos. Sumatoria de cuadrados de residuos. El modelo acumula 102.524.348. La parte residual del modelo, es decir, aquella parte que el modelo no explica, o la componente estocástica aleatoria del modelo, está aplicando 82.651.7. Eso quiere decir, nuestro modelo, es decir, las dos variables dependientes, explican mayor porción de varianza de la variable dependiente que aquella parte que no es capaz de explicar. ¿Fija? Sí, El entiendo. modelo explica más aquella parte que no puede explicar y que queda ahí en esa componente residual. ¿Bien? Estos Gracias, son los profe. grados de libertad. Estos son los grados de libertad del modelo y de los residuales. Es la media, el error, la media de los cuadrados de los residuos. ¿Y cómo se obtiene? Dividiendo la sumatoria de los cuadrados por los grados de libertad. ¿Y qué son los grados de libertad? Les voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan. Si en una sala hay 10 sillas vacías, y yo entro a esa sala y me dicen, y a mí me piden, siéntese, ¿cuántos grados de libertad tengo? 10. Toda la silla. Todas las sillas, tengo 10 grados de libertad, ¿cierto? Y yo voy y me siento. La segunda persona que entra a la sala y le dicen, siéntese, ¿cuántos grados de libertad tiene? 9. 9. Y así. La última persona que entra a la sala, la 10ª persona, ¿cuántas sillas vacías va a encontrar en la sala? 0 Una. grados de libertad. Una, ¿verdad? ¿Cuántos grados de libertad tiene esa persona? 0. 0. 0 grados de libertad. Puede sentarse ahí, solo ahí. No puede elegir. Bueno, este es un concepto parecido en estadística. Entonces, en algún momento, en alguna clase, yo creo que en la próxima nos vamos a detener un poquito en esto para entenderlo mejor. ¿Por qué el modelo tiene 2 grados de libertad y los residuales tienen 122? El modelo tiene 2 grados de libertad porque tiene que ver con la cantidad de parámetros libres que requiere estimar el modelo. Y los residuales, ¿cierto? Fíjense, 122, tenemos 125 observaciones. Los residuales tienen 122 grados de libertad. Tiene que ver con la cantidad de observaciones y con la cantidad de parámetros que debemos estimar en un modelo. Y eso nos da los grados de libertad. ¿Por qué es importante los grados de libertad? Porque fíjense, cuando yo quiero encontrar el valor del estadístico F, opero con estos grados de libertad. Esto antiguamente lo que se hacía, uno iba a unas tablas y buscaba estadístico F, Sí. 2 y 122 grados de libertad, y con eso le aparecía el valor en la tablita. Bueno, ahora eso lo hace el software por nosotros y nos dice que
el estadístico F. 2,122 grados de libertad, ¿cierto? Tiene ese valor. Mejor aún, porque nos hace el test. Nos hace el test para probar la significancia estadística de la hipótesis nula. Dice que los coeficientes de la regresión lineal son iguales a 0. Esa es la hipótesis nula, igual que en la regresión simple. ¿Ya? Aquí la hipótesis nula también. Entonces, este es el diagnóstico general de la regresión. Esto que vemos aquí. Diagnóstico general de la regresión. Tenemos el valor de F, que en sí no nos dice mucho, pero tenemos la probabilidad de este estadístico F. Dice la probabilidad es 0.0000, es decir, es mucho menor 5% y que el 1%, que son los niveles de significancia. Entonces, este valor tan pequeñito nos permite rechazar la hipótesis nula y decimos menos 1 de los coeficientes es distinto de 0. Menos 1 nos está diciendo esto. ¿Ya? Al menos 1. Y nuevamente, tenemos el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado. Como ustedes saben, se ajusta el número de variables dependientes que tiene el modelo, que es un poquito menor que el R cuadrado puro, ¿se fijan? El ajustado, que es corregido por el número de observaciones. ¿Por qué? Porque el R cuadrado, que es coeficiente de determinación, tiende a aumentar al aumentar la cantidad de variables dependientes. Entonces, para corregir eso, nosotros ajustamos y trabajamos con el R cuadrado ajustado, que siempre va a ser menor el R cuadrado. Bien, entonces, como decíamos en un principio, este modelo mejoró respecto del que teníamos como regresión simple, con solo una variable explicativa. Nos permite explicar cerca del 55% de la varianza de la tasa de mortalidad infantil. Vamos a interpretar el cuadrito de abajo. ¿Qué leemos aquí? Nos dice que el coeficiente del Producto Nacional Bruto de compra es menos 0.0015. Nos dice que la probabilidad del estadístico, que en este caso es T, ¿cómo se obtiene el valor T? Se obtiene dividiendo el valor del coeficiente por el error típico. Este STD error es el error típico. Si nosotros tomamos el coeficiente, lo dividimos, ese error típico nos va a dar el valor del estadístico T. Y al hacer el test de estadístico T, vamos a obtener algunos valores aquí. En este caso son todos inferiores al 5% y al 1%. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula respecto de este coeficiente igual a 0 y decimos, estadísticamente es distinto de 0. Es decir, ese es un valor que va a entrar a la ecuación. Lo mismo para coeficientes del Producto Interno Bruto de la Agricultura. ¿Se fijan? Distinto de 0. Y la constante también es distinta de 0. ¿Por qué? Porque la probabilidad del estadístico es muy baja. ¿Cómo se interpreta eso? Se lo voy a repetir, es un poco confuso, pero hay que hacer muchas veces esto bien. Cuando yo me doy una significancia del 1%, estoy diciendo que la probabilidad de cometer un error tipo 2, es decir, no rechazar una hipótesis nula cuando la hipótesis es falsa, el 1%, ese es el error, o el nivel de error que yo me voy a dar, el máximo. ¿Ya? Cuando este test arroja un p-valor 0.00000, muy inferior al 1%, lo que yo estoy diciendo es que ese 1% es una probabilidad muy alta de cometer un error tipo 2.
Es decir, de no rechazar una hipótesis cuando la hipótesis es falsa. Por lo tanto, debo rechazar la hipótesis nula. Como la hipótesis nula en este caso era que este coeficiente era 0, entonces digo, no es 0. Toma el valor. Está ahí. Esa es la forma de interpretar. Bien, yo podría hacer algo aquí y construir abajo mi modelito, ¿cierto? Construir abajo mi modelito de la siguiente forma, quedaría así la ecuación, quedaría que la TMI sería, este no es un comando, le estoy escribiendo cómo quedaría la ecuación solamente. TMI quedaría igual a menos 0.0015201, perdón, la constante primero. TMI quedaría igual a 29.5263, ¿cierto? La constante, que es el B0, menos el coeficiente de la variable NPA, ¿me siguen ahí? Sí, Más el coeficiente 1,32, estamos trabajando con puntos, 1.32, 3406 por el Producto Interno Bruto de la Agricultura. Así quedaría expresada nuestro modelo lineal para la variable dependiente TMI, con estos datos. ¿Por qué? Porque todos los coeficientes, incluso la constante, resultaron significativos, por lo tanto todos van a entrar a la ecuación. Supongamos que este valor de P me hubiese dado 0.58. 0.58. Si el nivel de significancia hubiese sido 1%, es decir, 0.01, y este valor me hubiera dado 0.58, entonces yo diría, nivel de significancia, que el 1%, es muy inferior al p-valor obtenido, la muestra empírica. Por lo tanto, la probabilidad de cometer un error tipo 2, es decir, no rechazar una hipótesis cuando es falsa, es súper bajo. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis. Y digo, este coeficiente es igual a 0, porque esa es la hipótesis nula. Y por lo tanto, este término de la ecuación habría desaparecido. Y mi modelo habría quedado expresado así, por ejemplo. ¿Se entiende? sí. Solo cuando los Profe, coeficientes... ¿Sí? ¿Sí? no recuerdo cuándo se descarta, qué tan, como los valores para ver si es significativo o no significativo. ¿Eso tiene como un Ya. rango? No, mire, se dan dos niveles de significancia. Puede ser el 1%, es decir, 0.01, o el 5%, 0.05. Entonces, cuando el valor, ya sea del F o del T, al 0.05, uno dice es significativo al 5% de nivel de significancia. Y si es menor que el 1%, decimos esta prueba es significativa al 1% de nivel de significancia. ¿Ya? Entonces, Ya, es más entiendo. significativo cuando es más chico, ¿cierto? Y por lo tanto, es más significativo cuando es más chico que 1% que 5%. A veces queda ahí entre el 5 y el 1. Queda 4, 3, 2. Bien, pero ahí yo debo decir con qué nivel de significancia estoy diciendo que la hipótesis nula se rechaza. ¿Ya? Entonces, fíjense,
¿Qué ocurrió aquí? Fíjense los coeficientes. Nosotros habíamos dicho que era de toda lógica que la tasa de mortalidad infantil tuviese un comportamiento inverso al Producto Nacional Bruto, es decir, que para valores altos de Producto Nacional Bruto es lógico esperar tasas de mortalidad infantil bajas, y al revés, para productos nacionales brutos muy bajos, era lógico encontrar valores altos de tasas de mortalidad infantil. Pero fíjense ahora qué pasa con el Producto Interno Bruto de la agricultura. Está relacionado positivamente con la tasa de mortalidad infantil, es decir, dice, valores altos de Producto Interno Bruto de la agricultura tenemos valores altos de TMI. Como que es contraintuitivo eso, ¿cierto? Profe está diciendo como que no tienen relación. No, sí están relacionados significativamente. Pero fíjense el sentido de la relación. Porque uno debiera esperar que una economía con un Producto Interno Bruto en el área de la agricultura alto tuviese tasas de mortalidad infantil bajas. Pero este modelo nos está diciendo que para Productos Internos Brutos altos en el sector de la agricultura tenemos tasas de mortalidad infantil altas también. Como que no tiene mucho sentido eso, es como contraintuitivo. Profe, en la base de datos decía antes que, o sea, en la que vimos la clase pasada, es que mayor Producto Interno Bruto en general, menos mortalidad infantil. Y ahora en relación a la... Esa es la variable PNB-PPA. Sí, Si se fijan, el signo del coeficiente es negativo. Eso es consistente con lo que vimos en la clase pasada. tal Que a vez, valores altos del Producto Nacional Bruto tenemos valores bajos de tasa de mortalidad infantil, pero tal en vez, particular con el área de la agricultura no se comporta igual. es que puede ser que los países sean menos desarrollados ya que están menos industrializados y dedican toda la agricultura, no sé. Podría ser una buena explicación, y eso es lo que está detrás de esto. Es decir, no basta solo quedarnos con el número, sino que el sentido que tiene, el sentido que tiene la econometría es poder encontrar explicación a estas relaciones, tanto a las magnitudes de las relaciones como a los signos de las relaciones. Entonces, puede ser una buena explicación esa, que los países más pobres son más intensivos en economías del tipo agrícola, incluso de nivel familiar, y que eso se dé en países más pobres. Entonces, podríamos decir, aquellos países que son más intensivos en agricultura y en agricultura de tipo doméstica, a lo mejor esos países tienen tasas de mortalidad infantil más altas. ¿Se fijan? Vamos a ver qué dice el texto. Lleguemos hasta aquí por ahora. Vamos a volver al texto, ¿ya? Veamos qué nos dice el texto. Voy a dejar de compartir el Stata un ratito y voy a volver al documento, si es que lo encuentro. Ahí, ahí, compartir, ahí, aquí está. Compartir. Ya, ahí están los mismos resultados que encontramos en nuestro ejercicio. Bueno, algo que ya estábamos viendo, dice que se advierte que aunque tenemos el mismo formato, los datos han cambiado, ¿cierto? Entonces, la forma de interpretar es la misma. La forma de interpretar es la misma. El E, el estadístico F, la probabilidad del estadístico F, los estadísticos T y las probabilidades de los estadísticos T. Ya comentamos que las sumas cuadráticas, ¿cierto?, de las regresiones también cambiaron. Ahora el modelo explica más los residuos.
¿Qué dice respecto a los grados de libertad? Que los grados de libertad sigue la tendencia opuesta. Por cada variable introducida en la regresión, dice, los grados de libertad de la suma cuadrática aumentan en una unidad, mientras que los de los residuos disminuyen en un punto parámetro calculable. ¿Por qué? Porque ahora necesito más datos para calcular los parámetros adicionales que agregamos. La variable adicional. También dijimos que el R cuadrado es el coeficiente de determinación y que el F es el estadístico de prueba, nos permite comprobar de manera general, ¿cierto?, si alguno de los coeficientes es distinto de cero. Si al menos uno de los coeficientes es distinto de cero. Bien, aunque aquí trabajaron con los valores estandarizados, la interpretación es la misma. ¿Qué decíamos respecto del Producto Interno Bruto agrario? ¿Qué dice? Vamos más abajo. Aquí están los coeficientes estandarizados de la regresión. ¿Se fijan que el signo es el mismo? ¿Se fijan? Negativo del PNBA y positivo. La explicación que da su compañero puede ser totalmente válida, ¿ya? Y que efectivamente esa actividad agrícola, esa mayor actividad agrícola, se dé en países más pobres. Por lo tanto, la tasa de mortalidad se correlacione de manera directa con esa actividad en esos países. ¿Ya? Aquí, en el texto, se agrega una tercera variable. Que también se llama lint FNO. Son las líneas de teléfono. Y fíjense que resulta significativa. Es negativo y de una magnitud relativamente importante. Entonces, siguiendo la misma lógica con la que estábamos tratando de explicar recién, ¿cómo podríamos interpretar esto? Que el número de líneas telefónicas en un país tenga capacidad de explicar tasas de mortalidad infantil. ¿Alguien que quiera hacer un comentario? ¿Qué puede ser síntoma? Esto es del año 1989, me parece. ¿De qué podría ser síntoma el número de líneas telefónicas en un país por esos años? De su desarrollo, tal vez. Exactamente. Es decir, países más desarrollados tenían mayor cantidad de líneas telefónicas por habitante que los países menos desarrollados. Y era una variable que correlacionaba muy bien con las tasas de mortalidad infantil. ¿Cómo creen ustedes que se comportaría esta variable hoy? Poco significativa, quizás no significativa. O a lo mejor un
un efecto demasiado insignificante, ¿verdad? De un efecto de muy baja magnitud y hasta no significativo estadísticamente. Porque ahora, imagínense, las líneas los equipos de teléfono duplican y hasta triplican la población de algunos países. Entonces, quiero que ustedes ahora reproduzcan esta regresión lineal agregando la variable líneas de teléfono, por favor. Quiero que vayan reproduciendo eso como ejercicio de clase. Entonces, voy a volver al Stata. Voy a dejar de compartir el documento nuevamente. Vamos a ir Stata. Bien, entonces, ahí están viendo Stata nuevamente. Entonces vamos a poner regress. Fíjense ustedes aquí, vamos a agregar las variables de otra forma ahora, mira. Aquí la esquinita superior derecha, ¿se fijan que están todas las variables de la base de datos? Dice número, país, country, capital, moneda, superficie, población. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces yo escribí regress. Ahora voy a poner aquí al lado de TMI, hay una flechita y voy a apretar la flechita y me va a aparecer acá abajo. Voy a ir a buscar el NBPPA, voy a poner abajo. El IVA lo voy a poner acá. De la misma forma voy a buscar la línea telefónica. Ahí la encontré, la voy a poner ahí. ¿Se fijan? Aquí quedaron todas mis variables más rápidas. Vamos a darle Enter. Y aquí apareció nuestro cuadrito del modelo. Fíjense, ¿qué pasó ahora? Source. Nuevamente, la suma de los cuadrados de los residuos es mayor en el modelo que en el residual. Agregamos una variable más y fíjense qué pasó con los grados de libertad del modelo. Subió a 3 y antes, cuando teníamos dos variables independientes, teníamos 122 grados de libertad en los residuales, ahora tenemos 120. En total tenemos 123. La media del error cuadrado de la sumatoria de los cuadrados de los residuos, es decir, CS dividido por DF, tenemos estos valores, ¿cierto? La probabilidad de F nuevamente nos dice que al menos uno de los coeficientes es distinto de 0, al menos uno. Fíjense que el R cuadrado ajustado subió a 60,2%, es decir, esta tercera variable que agregamos también mejora la calidad predictiva explicativa de nuestro modelito. Y ahora vamos a mirar abajo. Fíjense qué pasó con la variable PNBPPA. Significativa al 5%, pero al 1% ya no es significativa. ¿Se fijan? Entonces yo digo, el 5% de nivel de significancia, yo rechazo la hipótesis nula de que esto es igual a 0. Pero si soy más exigente y voy al 1% de nivel de significancia, entonces no debo rechazar la hipótesis nula de que este coeficiente es igual a 0. Debiera salir de la ecuación o del modelo. ¿Se fijan? Por lo tanto, mi modelo ahora quedaría expresado en términos de las líneas telefónicas, además de la constante, y ya no del Producto Nacional Bruto. Y fíjense, un coeficiente muy pequeño, perdió el signo también. ¿Se acuerdan que antes era negativo? Que ahora perdió el signo y dejó de ser significativo al 1%. Cambió mi modelo, ahora es bastante diferente.
pasó? Encontré una variable que me permite explicar mucho mejor, ¿cierto? La variable dependiente. Vamos a generar nuevamente el modelo, pero sin la variable. Vamos a ver qué pasa. Sin la variable NBPPA. La vamos a hacer solo con PIVA y la vamos a hacer con las líneas telefónicas. Y veremos qué pasa. El modelo volvió a explicar un 45%, significativamente distinto de 0 al -1. Los dos coeficientes son distintos de 0. Perdón, me equivoqué, ¿eh? Me equivoqué. Me faltó la variable, nada menos que me faltó la variable dependiente. Aquí está. Me faltó TMI. Ahora sí. TMI. Ahora sí, ya. Ahí está. TMI como variable dependiente y dos variables dependientes y con dos variables independientes. La varianza explicada es cerca del 60%, es decir, fíjense, tengo una variable menos. De las tres, volví a dos variables, pero saqué el NBPPA. Lo saqué. El modelo explica casi la misma varianza que explicaba con las tres variables. Casi las mismas, pero solo con dos variables. Eso se llama parsimonia. Parsimonia, y este es un concepto que por favor quiero que lo anoten. Parsimonia en econometría y en estadística, la parsimonia se refiere a lo siguiente. Cuando tenemos dos modelos distintos para explicar una variable dependiente que explican la misma proporción de varianza de la variable dependiente, yo debo elegir aquel modelo con la menor cantidad de variables independientes. ¿Ya? Es decir, si tengo un modelo con dos variables dependientes, perdón, con dos variables independientes y otro modelo con tres variables independientes, y ambos modelos explican el 60% del TMI, yo debo quedarme con aquel modelo que tiene dos variables independientes, no con el que tiene tres. A eso se le llama parsimonia. ¿Ya? ¿Cómo, Tipo de profe? parsimonia ¿Puede se llama. repetir? Sí, sí. Principio de parsimonia. El principio de parsimonia nos dice que entre dos modelos con la misma proporción de varianza, yo debo elegir aquel que tenga la menor cantidad de variables independientes. Es decir, aquel que explica con menos variables independientes. Fíjense, aquí en este modelo, en este, lo están viendo, yo tenía una variable dependiente y tenía tres variables independientes. El NBPPA, el PIVAC y el FNO. Tres variables independientes, ¿se fijan? Y explicando cerca del 60% de la varianza. Después agregué esa, ¿cierto? ¿Mejoró respecto del modelo anterior? Sí, del 54% mejoró al 60% al agregar lintinfo. Lo que ocurrió cuando corrí ese modelito, una de las variables que yo tenía incorporadas dejó de ser significativa al 1% y decidí sacarla del modelo. ¿Qué ocurrió cuando la saqué? El modelo sigue explicando el 60%,
parecido a lo que tenía aquí, pero con una variable menos. Entonces, este modelo, el último que corrí con el Info, es un modelo más parsimonioso que el modelo que yo tenía acá arriba, con 3 variables independientes. Por lo tanto, yo me quedaría con este modelo, que está la mayor, o sea, está la misma proporción de varianza, pero con una variable menos. ¿Se fijan? Eso es el principio de parsimonia. Ya, ahí pudimos ver un modelo un poquito más complejo, como de un modelo de una variable, usamos un modelo de 2 variables, incluimos una tercera variable, finalmente fuimos a quedar con un modelo de 2 variables que está aplicando cerca del 60%. ¿Profe? ¿Sí? ¿Eso se da en todos los casos? O sea, ese principio se incorpora en todos los casos. Siempre, 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 y es un principio en la econometría y en la estadística. ¿Profe? Se busca cumplir con ese principio de parsimonia. ¿Sí? ¿Y cuando eliminamos una variable, qué porcentaje de significancia tiene que disminuir? Porque en este caso tenía o sea, no sé si es significancia, pero tenía solo varió en un 1% y usted lo eliminó. Si esa misma variable hubiese valido 5%, lo hubiésemos eliminado, como cuál es nuestro parámetro para saber si la eliminamos o no, porque igual era un 1% la agregada de ajuste al modelo. Claro. Entiendo la pregunta. Va a depender mucho del fenómeno que se esté estudiando. ¿Eh? Entonces ahí no basta solo con mirar números, sino que eh, habrá que decidirlo en conjunto con el experto en el fenómeno que se está estudiando. Es decir, con algún demografista, sociólogo, en fin, que sea experto en mortalidad infantil, ¿cierto? Y que nos diga qué tan importante es explicar 60,2% de varianza con 3 variables, aplicar el 59,74% con 2 variables. Es decir, de 59,74 a 60,18, o sea, hay menos de un 1% de diferencia. Es más importante conservar ese 0,5%, o es mejor retirar esa variable porque efectivamente la teoría nos dice que el Producto Nacional Bruto no es tan importante para explicar las tasas de mortalidad infantil y que hay otras variables que sí son importantes. Entonces ahí entra a jugar la teoría también. Es lo que se conoce científicamente respecto del fenómeno que se está estudiando. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿y se ¿sí? pueden ¿Sí? eliminar más de 2 variables o más de una para que quede bien ajustado? O sea, que quede como un buen R ajustado. Es decir, si encontramos otra variable que nos permita mejorar el modelo, ¿cierto? Y, y al agregar esa variable adicional, otras variables se van haciendo no significativas como nos con el PPA, habrá que ir modificando el modelo. Ejemplo, yo no he probado estas variables, pero probemos con alguna otra que a ustedes les haga sentido. Por ejemplo, la superficie en kilómetros cuadrados, la población, la densidad de población. A lo mejor podría querer ver qué pasa con la densidad de población. Dice, tasa media de crecimiento anual, esperanza de vida al nacer, tasa de fecundidad, porcentaje de población urbana, población activa, porcentaje de mujer en población activa. Bueno, esto es el
probemos qué pasa con el PIB en servicios. Incluyamos a variable. Yo voy a tomar aquí esto, la voy a copiar acá abajo, y le voy a agregar esta variable que es el PIB en servicios. Ahí, ¿se fijan? ¿La están viendo? Sí, se ve. Ya, vamos a correr esa regresión, vamos a ver qué pasa. Fíjense, tenemos que este modelo explica un 59,45%, es decir, bajó un poquito respecto del anterior. La probabilidad de F es 0.0, es decir, que al menos uno de los coeficientes es significativo. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el coeficiente de servicio, fíjense, 0.797. ¿Qué significa eso? Que puede ser significativa al 1%, ¿no? Al 1 y al 5 y al 10, al 20, al 30, hasta casi el 80 dejó de ser significativo. ¿Fijan? Ahora, ¿cómo puedo yo también darme cuenta si un coeficiente, porque este es el valor del coeficiente, menos 0.61? Este estadístico que está aquí nos dice, no es significativamente distinto de 0. No lo incluya en el modelo. ¿Ya? Y este coeficiente es 0. Estadísticamente este coeficiente es 0. ¿Dónde más puedo ver eso? Fíjense aquí. Esto no lo habíamos revisado, lo vamos a revisar ahora. ¿Se fijan que aquí arriba dice 95% intervalo de confianza? ¿Se Sí. fijan? Entonces, este intervalo de confianza es el intervalo del coeficiente. ¿Ya? Fíjense en este. El primero dice que el coeficiente es 1.059 y que es distinto de 0. Puedo verificar eso aquí, en el intervalo de confianza. Fíjense, ¿qué signo tiene el límite inferior de ese intervalo? ¿Positivo? No, sí, positivo. Positivo, ¿cierto? Positivo. Positivo. Y el límite superior, del intervalo, También es positivo. Positivo también. positivo. Si yo recorro este intervalo completito, ¿cambio de signo? No, Cuando, hay- cuando está incluyendo el 0 al intervalo, no. Exacto. Cuando pasa por 0, es decir, cuando hay un cambio de signo al recorrer el intervalo, eso ya me dice que el coeficiente es 0. Veamos qué pasa aquí con con el C. Fíjense, tengo de menos 0,53. Si recorro el intervalo, para llegar al límite superior, paso por 0, ¿cierto? Sí. Paso por 0. Eso me está diciendo que este coeficiente, que es consistente con el valor del valor, es 0. Entonces, esa variable no es significativa para explicar la tasa de mortalidad infantil. ¿Se fijan? Yo tengo que... La econometría no se trata de ir poniendo variables para ver qué pasa, si por si encuentro algo. No. En general, y esto como comentario general, en la ciencia con enfoque cuantitativo, adopta un, paradigma hipotético deductivo, ¿cierto? Para tratar de analizar y entender algún fenómeno. La econometría, y es el hilo que les creé en el foro para que ustedes participen y discutan. En el foro les preguntaba, ¿qué es la econometría y para qué sirve? ¿Qué es la econometría y para qué sirve la econometría? ¿Qué es la econometría? ¿Qué creen ustedes que es la econometría?
O sea, Opinen. yo respondí al foro y dije que la econometría consiste en el uso de modelos estadísticos y matemáticos que se encarga de estimar parámetros económicos y eso sirve para interpretar, predecir distintas variables y Profe, igual sirve para dar pronósticos, Sí, sí, también. dar cosas futuras. Exacto. Bueno, bien, las dos intervenciones. La econometría es una rama de la economía. Partimos por ahí. Que se encarga de medir la economía. Medir para explicar, predecir, pronosticar fenómenos de naturaleza económica. Eso es la econometría. Ahora, desde el punto de vista científico, en el enfoque cuantitativo, seguimos un método hipotético deductivo, entonces nosotros venimos desde la teoría, establecemos ciertas hipótesis respecto de la ocurrencia de algún fenómeno y con soporte empírico, con datos muestrales, probamos esas hipótesis o testeamos esas hipótesis. Y lo que hacemos es rechazar o no rechazar las hipótesis que queremos probar. Nunca se habla de aceptar una hipótesis, no. En ciencia lo que se hace es rechazar o no rechazar hipótesis, con evidencia empírica en base a un marco teórico. Por lo tanto, ¿y por qué llegué a este punto? Llego a este punto porque no se trata de ir tomando variables y poniéndolas en un modelo para ver si funciona o no funciona, porque eso es como el phishing. ¿Ah? Es como el phishing. Voy con una cañita de pescar y pongo harto anzuelos en una cosita a ver si pesca algo, ¿cierto? A ver si pesca algo. Eso es lo que hago yo en el fondo cuando empiezo a tomar variables y las empiezo a poner en un modelo para ver si funciona o no funciona. Yo debo tener evidencia desde la teoría y desde lo empírico respecto de cuáles variables pueden explicar ciertos fenómenos o ciertos tipos de fenómenos que yo voy incluyendo en mis modelos. Cuando yo incluyo variables dependientes e independientes en mi modelo, lo que estoy haciendo es estudiar las relaciones que existen entre estas variables. Eso es lo que quiero estudiar. ¿Cómo se relacionan? Se relacionan significativamente, se relacionan de manera directa o indirecta, hay efectos que están mediados, hay efectos que están moderados, el efecto es medio, el efecto es alto, el efecto es bajo. Eso es lo que me interesa. Y ver en qué medida una cierta variable puede explicar a otra y qué capacidad tiene esta variable para predecir valores de la otra variable. Y aquí quiero hacer una distinción entre lo que yo defino como predicción y pronóstico en relación con la intervención que hizo la compañera recién. Predicción y pronóstico son dos cosas distintas, no es lo mismo. Cuando yo hago una predicción, estoy incorporando una dimensión temporal, una temporal longitudinal, cuando hago un pronóstico. Entonces, hay modelos en econometría que permiten hacer buenos pronósticos. Por ejemplo, las series de tiempo. Una serie de tiempo lo que hace es estimar valores futuros de una variable en función de los valores pasados de esa misma variable. Entonces hay modelos que tienen la capacidad de anticipar valores, ¿ya? Antes de que ocurran. Por ejemplo, el valor del dólar en 3 meses más.
Hoy día yo no conozco cuál es el valor que va a tener el dólar en 3 meses más, pero a través de un modelo de series de tiempo y en función de los valores o del comportamiento pasado del valor del dólar, yo podría hacer un pronóstico respecto de cuál va a ser el valor de esa divisa en 3 meses más. Eso es un pronóstico. ¿Por qué? Porque, fíjense, hacia atrás tengo valores observados. Supongamos que tengo valores de 60 meses para atrás del dólar. Con esos valores observados yo los tomo, construyo un modelo. Con ese modelo yo voy a pronosticar el valor del dólar en 3 meses más y no conozco el valor, ¿cierto? Yo estoy anticipando un valor que me está dando el modelo. Cuando pasen los 3 meses y lleguemos al día para el que yo hice el pronóstico y conozca el valor real del dólar en ese minuto, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Yo voy a tener una discrepancia entre el valor que yo pronostiqué y el valor real que alcanzó el dólar. ¿Y qué puedo hacer? Con ese valor puedo introducirlo al modelo y corregir, ajustar el modelo para seguir haciendo pronósticos hacia adelante. Ese es un pronóstico. En cambio, una predicción, que no es lo mismo, se refiere a un momento del tiempo en el que yo tomé la muestra, porque la muestra yo la tomo, es como una foto, ¿cierto? Son datos de corte transversal. Yo tomo una muestra en un cierto momento y con eso construyo un modelo. Predicción se le llama al valor calculado o al valor ajustado de la variable con los datos del modelo. Entonces, si yo, por ejemplo, observé una tasa de mortalidad infantil de 65 por cada 1000, si yo observé ese valor para un país y después que construí el modelo, calculo a partir del modelo la tasa de mortalidad para ese país y resulta que el valor calculado fue 30, entonces esa es una predicción. Esa es una predicción. ¿Ya? ¿Se fijan que no tiene una dimensión temporal? Yo no estoy calculando cuál va a ser la tasa de mortalidad en 10 años más. Solamente estoy poniendo al lado del valor observado el valor que me entrega el modelo. Y con estas dos, con estos pares de valor observado y valores calculados o ajustados por el modelo, yo puedo calcular el residuo. Y en función de los residuos, hacer todo el análisis de varianza, que es en el que se basa la econometría y la estadística moderna. Toda la estadística y la econometría moderna se basan en el análisis de varianza. Bien, he ahí la importancia de entender estos conceptos. Tenemos aquí sumatoria de los cuadrados de los residuos. El modelo acumula mayor sumatoria de cuadrados de residuos que aquella parte que no explican las variables. Por lo tanto, ya podemos pensar que este modelo es de mediano a bueno. Tenemos un 60% de varianza aplicada, que no es nada despreciable, una buena capacidad predictiva y explicativa. ¿Cierto? Y un modelo bastante parsimonioso, con dos variables independientes. Bien, algunas preguntas, opiniones, discrepancias. Profe, ¿le podría pedir que suba no el Drive? Que desde uno de mis computadoras no me funcionó, así que voy a hablar desde este. Que suba nuevamente el Drive. Para descargar Istata. Está en el grupo de WhatsApp. Ah, ya, me voy a meter desde ahí. Ya, si no puede, me manda un correo y se lo mando por correo electrónico. Ok, profe. Si no lo puede descargar de ahí,
me manda un correo. En mi correo. ¿Sí? Bien, vamos a adelantar un poquito. Creo que es importante que vayamos repasando todos estos conceptos porque van aclarando bastante la película, ¿ya? Eh, voy a volver a... Ya, ¿están viendo el documento ahí nuevamente? Sí, Ya, mira, esto es lo último que vamos a ver por hoy. Ya, pero quiero ver esto ahora y el jueves ya vamos a cerrar el tema de regresión lineal, repasando diagnóstico de regresión lineal, jueves. Y ahí se van a llevar la tarea para que me la entreguen el lunes. ¿Ya? Entonces, regresión con variables ficticias. Bueno, los modelos lineales o modelos con variables discretas, es posible utilizar unas variables que nosotros le llamamos variables ficticias. ¿Se acuerdan que pueden haber visto esto en Econometría 1? Que también le llamamos variables dummy. Bueno, por ejemplo, hay variables independientes que no toman valores continuos. Por ejemplo, el producto bruto toma valores continuos, ¿verdad? Está expresado en pesos, toma valores continuos. La superficie del país toma valores continuos. eh, la cantidad de habitantes toma valores continuos, en fin. Pero hay variables, por ejemplo, que toman valores discretos, como eh, si la variable que yo estoy observando es el continente. ¿Ya? Si yo observo, eh, digo, ya, Chile, tasa de mortalidad infantil tanto, Producto Nacional Bruto tanto, la tasa o el producto de la agricultura es tanto, continente, América, ¿cierto? También es una variable. Entonces, ¿cuántos valores va a poder tomar esa variable que se llama continente? Va a poder tomar 5 valores esa variable. ¿Ya? Va a ser Europa, va a ser América, África, Asia y Oceanía. Esos 5 valores va a poder tomar esa variable que se llama continente. Entonces, yo podría incorporar esa variable como variable dependiente para medir si existen diferencias significativas entre las tasas de mortalidad infantil entre continentes. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Puedo, en vez de poner el nombre del continente, asignarle un código al continente y decir, Europa va a ser el 1, América va a ser el 2, África va a ser el 3, Asia va a ser el 4 y Oceanía va a ser el 5. Y para incorporarla a la regresión, yo tengo que tratarlas como variables ficticias. Y lo que hago en Stata para incorporar esta variable como variable ficticia, y vamos a ir a la parte fácil de Stata, que podríamos pasar por la creación de variables dummy, pero no tiene mucho sentido eso, que tendríamos que crear 4 variables dummy. 5 es el número de categorías, ¿cierto? Es el número de continentes y por lo tanto tendríamos que crear 5 menos una variable dummy, es decir, 4 variables dummy y eso es bastante trabajoso. Stata nos ofrece una solución muy elegante para resolver eso y consiste en agregar solo una letra al comando para incorporar esa variable ficticia. Y ese comando es este. Fíjense. Están viendo el documento, ¿verdad? Sí, profe. Ya, mire, fíjense aquí en esta línea que voy a marcar. Dice,
regres, TMI, es decir, la variable dependiente, la tasa de mortalidad infantil siempre, la variable independiente, el Producto Nacional Bruto, de compra, y voy a agregar la variable Conti, pero para que la tome como variable ficticia yo le antepongo una i con un puntito, ¿ya? Una i con un puntito. La vamos a correr ahora en Stata, vamos a ver qué pasa. Abrimos nuevamente. Stata, ya. Y está el Stata. Ya, entonces voy a ir a abrir el archivo nuevamente. Mundo 99, ahí está abierto. Y voy a hacer otra regresión, mire. Voy a decir regres, el comando regreso lineal, TMI, la variable dependiente. Voy a poner, en vez de NBPPA, voy a poner las variables que funcionaron bien, era el producto de la agricultura y las líneas telefónicas. Voy a poner también, así tal cual, primero. Fíjense, dice ya el modelo, los cuadrados, la sumatoria de los cuadrados de los residuos, me dice que al menos hay un coeficiente distinto de 0, está explicando casi el 61% de la varianza, tenemos tres variables dependientes constantes. Fíjense, Conti me dice que no es significativa el 1%. ¿Cuál es el problema de esta variable? La variable Conti, al introducirla así tal cual, que es una variable categórica, que tiene 5 categorías, de la 1 al 5. Por lo tanto, si bien me está entregando resultados aquí, esos resultados no son correctos y por lo tanto la interpretación que yo puedo hacer es súper errada. Que aquí me está diciendo que el continente no es significativo. Pero lo que yo quiero no es, ¿sí? ¿Puede explicar eso de nuevo? No entendí. Dijo que había, dentro de esa variable habían 5. Claro, Conti, la variable continente, porque Sí. esto puede estar dentro de uno de los 5 continentes que hay. Entonces, lo que a mí me podría interesar resultar. ¿Ah? En esa variable incorpora los 5 continentes y por eso hay que como incorporar una variable dicotómica. Hay que componerla, ¿cierto? Que aquí yo la tengo incorporada como una variable continua. Yo sé que no es una variable continua, es una variable categórica que toma 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5, y cada uno de esos valores representa un continente. Entonces, a mí sería interesante ver si hay diferencias cuando analizo por categoría continente. Al incorporar sí, los resultados, ¿cierto?, son erróneos y por lo tanto mis interpretaciones también van a estar erradas. ¿Cuál es la forma de tratar una variable categórica cuando la incorporo como variable independiente en un modelo? En Stata yo trabajo con variables ficticias cuando trabajo con variables categóricas y la variable ficticia la trabajo así, y con, es decir, antes de la variable le agrego una i con un punto. Vamos a ver la diferencia, fíjense. Tenemos nuevamente la salida, fíjense cómo ahora el modelo va a explicar casi un 77% de la varianza. Mejoró bastante al introducir esa variable Conti, ¿verdad?
Es decir, el continente sí explica gran parte de la varianza en la tasa de mortalidad infantil. Y veamos cómo lo explica. Fíjense acá abajo. Tenemos las dos variables continuas que tenemos incorporadas en el modelo. El Producto Interno Bruto de la agricultura, significativa. Las líneas telefónicas, también es significativa, al 1%. Y después tenemos, aquí está la variable categórica que yo introduje. El continente 1 es Europa. El continente 2 es Asia. El continente 3 es África. El continente 4 es América y el continente 5 es Oceanía. Cuando yo trabajo variables ficticias, al poner punto conti, el programa lo que hace es tomar como referencia el primer continente, que es Europa. El primer continente, que es Europa. Y va a comparar si los otros continentes o las otras categorías de la variable que yo hubiese puesto aquí muestran diferencias significativas en comparación con esa categoría que yo tengo como referencia, que en este caso es Europa. Entonces, si ustedes se fijan, acá, en el valor, tengo que Asia, dice, el valor es 0.374. ¿Cómo interpreto eso? Digo, la hipótesis nula es que no existen diferencias entre continentes. Y la hipótesis alterna es que sí existen diferencias entre continentes. Entonces, aquí, al ser el valor del valor 0.374, digo, no existen diferencias significativas entre la tasa de mortalidad infantil en Asia respecto de Europa. No hay diferencias. ¿Qué pasa con África? Fíjense, 0.00, por lo tanto digo, sí existen diferencias significativas entre las tasas de mortalidad de África y Europa. La tengo como referencia. Fíjense cuál es el coeficiente. Fíjense cuál es el coeficiente de África. 46.76. Cuando África ha incorporado, ¿cierto?, la ecuación, este coeficiente me dice que por cada persona muerta en Europa, en África tengo 47. Es significativo. Es significativo. Por lo tanto, este número sí me dice algo. Y me dice que en África tengo 46 veces más tasa de mortalidad infantil que en Europa. ¿Qué pasa con América? Tampoco tiene diferencia significativa con Europa. ¿Qué pasa con Oceanía? Tampoco tiene diferencia significativa con Europa. Es decir, África es el único país que tiene tasas de mortalidad significativamente diferentes con Europa. Europa es el país o sea, el continente de referencia con el que estoy comparando. Bien, ¿se fijan cómo funciona la variable ficticia? ¿Cómo la podemos incorporar en Stata? ¿Cuándo se utiliza una variable ficticia? Cuando tenemos una variable categórica que queremos incluir como variable independiente, en el lado derecho. Cuando tenemos variables categóricas, las incorporamos de esta forma. ¿Qué pasa si yo quiero tomar como referencia otro continente? Les explicaba recién que cuando pongo la i.conti va a tomar el continente que tenga el valor 1 como referencia, en este caso Europa. Lo voy a cambiar. Quiero ahora que África sea la referencia. Es decir, África toma número 3. Por lo tanto, lo voy a hacer de esta forma. Regress TMI pivot
línea de teléfono, y B carga 3. Ahí le estoy diciendo que voy a tomar la categoría 3 de la variable Conti como referencia. Fíjense. Ahora en Conti, ¿cierto? En la primera categoría voy a tener África. Después Europa, Asia, América, Oceanía. Fíjense, todos los continentes tienen tasas de mortalidad significativamente distintas a África. Y todas, fíjense, tienen signo negativo. Es decir, todas las tasas de mortalidad de los continentes Europa, Asia, América, Oceanía son más bajas que las tasas de mortalidad de África. Y bastante más bajas, ¿cierto? 46, 41, 40, 38 veces más bajas. ¿Se fijan cómo funciona una variable categórica cuando la incorporamos como variable independiente o explicativa en el lado derecho del modelo? Esa es la forma de incorporarlo y de interpretar. ¿Qué les parece? Y fíjense cómo mejoró la calidad explicativa y predictiva del modelo. Estamos ya al 77% casi de varianza explicada en la tasa de mortalidad infantil. Entonces, tenemos tres variables ahora. Producto Interno Bruto de la agricultura, las líneas de teléfonos y el continente. El continente explica gran parte de las tasas de mortalidad infantil en el mundo. Es decir, un niño que vive en África tiene 47 veces más probabilidades de presenta una tasa de mortalidad infantil 37 veces más alta que en Europa, y que en Asia, y que en América, y que en Oceanía. La que menos diferencias tiene es con Oceanía, pero igual las diferencias son brutales. Bien, ¿se entendió esta parte? Que es la parte con la que quería finalizar esta parte de la materia. Sí, profe. Practíquenlo con el ejercicio que está en el texto, por favor. Vayan familiarizándole porque les va a servir para hacer la tarea. Yo creo que esta materia no va a entrar en la solemne 1, ¿eh? No va a entrar en la solemne 1. Esto a mí me interesa que lo veamos para que dos cosas. Empecemos a recordar los conceptos. Segundo, nos familiaricemos con Stata porque la parte que viene de modelos de variable discreta, logic, probit, logic ordinal y multinomial, vamos a hacerlo todo en Stata. Entonces, a esa altura necesito ya que estén más sueltos con este software. ¿Ya? Entonces la tarea también va a ser con Stata. Me interesaba llegar a esta parte de la materia hoy día y el jueves ya terminamos con diagnóstico de regresión lineal y vamos a correr algunos tests para probar. ¿Probar qué? La normalidad de los residuos, homocedasticidad, multicolinealidad, independencia de los residuos, en fin, a ver si alcanzamos a hacer otros que son 10, 11 supuestos que hay que verificar. ¿Para efectos de qué? Diferencia estadística. Ya. Muy bien. Bonita clase, vamos a parar aquí. Voy a Profe, dejarle... Sí, cuénteme. ¿puede crear un anuncio con la tarea? Por favor. Sí. Yo La entendí, tarea, pero igual hay conceptos que para acordarme de que tengo que incluir en la tarea. sí, yo les voy a dar una pauta para la tarea. Ya, por favor. ¿Ya? Les voy a dar una pauta, sí, y el jueves se las voy a entregar para que el jueves se la lleven, tengan jueves, viernes, sábado, domingo completo y me la entreguen el lunes. ¿Ya? De esta parte de la materia. Y lo damos por Profe, finalizado y hablando de después ya... eso,
¿El ¿Sí? lunes hasta qué hora se puede entregar? Eh, no he pensado en eso, pero jueves, viernes, sábado, domingo, lunes son 5 días, yo creo que es bastante tiempo. Lunes, mediodía, yo creo. Lunes, mediodía, yo creo que una buena hora. Gracias. Claudio Castro, explicaba al inicio de la clase que no vamos a hacer control el jueves. Lo que vamos a hacer, el jueves ustedes se van a llevar una tarea, va a ser evaluada como control y me la van a poder entregar el día lunes. Entonces, la tarea que les voy a dar el jueves va a ser la nota de control, de nuestro primer control. Ya, no hay problema. Como les digo, el jueves yo les voy a dar la pauta para el desarrollo de esa tarea. ¿Ya? Que va a tener que ver con material que hemos visto hasta ahora. Ya. Voy a parar la grabación. Nos encontramos el jueves nuevamente a las 10 de la mañana. Chao, profe. A las 10:20. A las 10:20, perdón. Ya. Chao, Hasta el chao. jueves. Chao. Gracias por la asistencia. Chao.